presentación hay muchas cosas, creo que comunes, muchas cosas de conocimientos generales, no tantos así muy específicos a la meteorología, o sea, al tiempo. Pero bueno, son informaciones que me gustan compartir porque de repente uno dicen, uno no lo tiene tan claro. Entonces, rápidamente vamos a ver los aparatos y medidas que usamos cuando hablamos del tiempo. Cómo funciona un poquito la Tierra y por qué tenemos el tiempo que cambia ahí, como por qué tenemos lluvia hoy en día. Y vamos a ver al final lo que es un poquito especial cuando estamos en el clima de montaña. Entonces, primero, antes de todo, vamos a definir bien esos tres términos. El de meteorología es la ciencia que estudia entonces los fenómenos atmosféricos. O sea, todo lo que pasa en el aire, pues es meteorología. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Por ejemplo, aquí en Oaxaca estamos en un clima, no sé, creo que subtropical, seco, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos una temporada seca, una temporada de lluvia, de tales meses a tales meses, ¿no? Es decir, que son condiciones atmosféricas que cada año vamos a volver a encontrar. Y luego el tiempo es el estado atmosférico de este momento, de hoy en día. Por ejemplo, hoy el día, pues el tiempo es lluvioso. Mañana puede ser soleado en la mañana y lluvioso en la tarde. Y ese es el tiempo, ¿no? Ahí para que tengamos todos el mismo vocabulario. Entonces, primero vamos a tener que definir varios, a ver, déjame quitar eso, varias medidas ahí que vamos a hacer en la atmosfera. Primero vamos, uno que tenemos, bueno, no viene en orden, ¿no? Pero para medir la presión atmosférica necesitamos un barómetro. Entonces, ¿qué es un barómetro? Pues aquí tenemos el dibujito, no sé si ven mi mouse, más bien una foto. Tenemos así este contenedor que está totalmente sellado con aire adentro. Y dependiendo entonces de la presión atmosférica, es decir, de toda la presión del aire que le cae encima, este tanquecito se va a apachurar o se va a agrandar. Ajá. Y este movimiento, ven que hay todo un sistema ahí que va a hacer que se va a mover ese dedito, ¿no? Y entonces así vamos a medir entonces los cambios de presión de un día tras otro. Más adelante vamos a ver en qué momento puede cambiar la presión atmosférica. ¿Y qué quiere decir cuando cambia la presión atmosférica? ¿No? ¿A qué nos va a servir esto? Cuando hablamos de presión atmosféricas, hablamos en una unidad que se llama hectopascal. Ajá. Entonces, no sé bien por qué, la verdad no lo estudié. Un detalle, un dato tal vez que hay que recordar es que se considera que en promedio al nivel del mar tenemos lo que se llama como la atmosférica perfecta, tendríamos 1013.25 hectopascal, ¿no? O sea, pensan, nivel del mar son 1000 hectopascal. Ajá. Eso vamos a ver que nos puede servir cuando estamos en la montaña. Porque ahí, como nos dice en la frase de abajo, nos dice que, ahí, déjame regresar, cada vez que subimos 1000 metros, perdemos 100 hectopascal. Entonces, si estamos a 4000 metros, vamos a perder 400 hectopascal. Entonces, si en el mar estamos en 1000 hectopascal, pues se supone que a 4000 metros estamos alrededor de 600 hectopascal. Entonces, esta cuestión de la presión atmosférica también nos puede servir. Y así funcionan los altímetros. O sea, ahora hay relojes, ¿no? Que te permiten saber a qué altura andas. Hay algunos, los más antiguos, sobre todo, ahora es más por GPS que funciona todo eso, pero los más antiguos es esta diferencia de presión que permite saber en qué altitud estamos. Ya. Luego la temperatura, pues no hay mucho que decir, todos sabemos, hablamos en grados Celsius. Ahorita les cuento la historia del grado Fahrenheit. Algo que nos importa a nosotros como montañistas
es lo que se llama el efecto wind chill, es decir, como la temperatura que resentimos, que podemos resentir. Porque, ¿qué pasa? Porque cuando hace frío, y sobre todo cuando hace mucho frío, si hay viento, además de la temperatura fría, vamos a resentir en nuestro cuerpo una temperatura muy baja, y eso puede ser algo peligroso. Así que tenemos el diagrama aquí. Vertical tenemos las temperaturas y en la derecha la velocidad del viento. Entonces, lo más fácil es tomar el ejemplo. Vamos a tomar el rosa, por ejemplo. Cuando no hay viento, vamos a decir que estamos como a 5 grados. Ajá. Y si el viento aumenta, ven que la curva rosa va bajando. Ajá. Entonces, cuando estamos a 30 kilómetros por hora, ya estamos a 0 grados, así que las cosas empiezan a congelarse. Entonces, pues todavía no es un gran problema. Se vuelve muy problemático cuando estamos a temperaturas negativas, por ejemplo, cuando estamos a -10, o sea, ya hace mucho frío, pero con algo de viento, con 20 kilómetros de viento, ya estamos a -20 grados, ¿no? Y con ráfagas fuertes ya se nos baja hasta -25, algo así, ¿no? Entonces, por eso, no sé si vieron imágenes de gente que escalan ahí en el Everest, porque de por sí ellos tienen temperaturas de -30, -40, pero además en montaña hay mucho viento, entonces cuando se pone a soplar el viento, pues rápidamente, a ver si estamos en -40 ahí, rápidamente podemos bajar a -60 o algo así, ¿no? Y ahí es cuando se pone muy peligroso, ¿no? Entonces era nada más una paréntesis para decir que cuando hablamos de temperatura también hay que pensar, sobre todo en el frío, hay que pensar en el viento, eso te puede causar problemas. Luego, ahí hay muchas cifras, nada más era para contarles un poquito de los grados Fahrenheit, porque pues aquí estamos cerca de Estados Unidos y en Estados Unidos son los únicos a usar grados Fahrenheit, que yo sepa, tal vez hay otro país por ahí. ¿Qué es eso? Pues ahí abajo viene la explicación, viene del señor Fahrenheit, que vivía en Danzig, en Alemania, y un día dijo, a ver, tengo que medir la temperatura, así que pues lo más frío que experimentó, dijo, ese es el 0, ¿no? Y fue la temperatura más fría que hubo en el invierno 1708. Y dijo, es el más 0. Luego el 100 grados, vamos a decir que es la sangre de caballo. Ok, ¿por qué no? Ajá, ¿por qué no? Pero luego se le ocurrió dividir todo eso en 12 escalones y cada escalón lo dividió por 8. No sé por qué hizo eso, pero eso hace que si ven un termómetro que tiene grados centígrados y Fahrenheit, pues nunca van a encontrar, o muy rara veces van a encontrar la graduación del grado centígrado enfrente del Fahrenheit. Ajá. Pinches Porque, alemanes, nada más nos quieren complicar la vida. sí, pues no, porque los alemanes dijeron, no, mejor el grado Celsius, pero más bien son los de Estados Unidos, dijeron, no, nosotros sí, sí queremos el Fahrenheit. ¿Qué onda? Pero no fue un alemán que se la inventó. Sí, sí, Fahrenheit era alemán, sí, vivía en Danzig. Y ya, entonces, pues como de vez en cuando encontramos grados y Fahrenheit, la receta de cocina para pasar de uno a otro es, le quitas 32 o le agregas, dependiendo de cómo quieres moverte, y luego divides por 2. Y más o menos te da la temperatura. Vamos a hacer un ejemplo. Si tomas 100 grados Fahrenheit, le quitas 32, es decir, te da 68, y lo divides por 2. Entonces te da 34 grados Celsius, más o menos, ¿no? Es como aproximativo. Y luego, si tienes 100 grados centígrados, le agregas 32, que son 132, y le multiplicas por 2. Entonces te da 264 grados Fahrenheit. Ahí me equivoqué, es el Fahrenheit. Entonces hay que, si quieren, si les pasa en la vida diaria, preguntarse, pero ¿cómo pasa de uno a otro? Es eso, 32 y multiplicas o divides por 2.
Era nada más así, una parte ahí para hablar de la cultura general. Luego, otra cosa que a lo mejor no se conoce mucho es un higrómetro. Te permite medir la humedad relativa. Ajá. La humedad relativa te dice si el aire está seco o está húmedo. Ajá. Eh, en, en- en febrero aquí en Oaxaca, cuando no ha llovido durante varios meses, pues estamos como a 70, 80% de humedad. Ajá. Y ahorita que está lloviendo, pues andamos en el 98, 96% de humedad. Si es 100%, ya estamos nadando en agua, ¿no? Pero así. ¿Y cómo funcionan los higrómetros? Y la gran mayoría todavía funcionan así. Nada más usas un pelo de caballo, ajá, un pelo largo ahí de caballo, porque con la humedad se va haciendo más chiquito. Entonces, o no, cuando es más seco, se hace más chiquito. Entonces, cuando este hilo se hace más chiquito, pues hacemos... Ah, ok. Eh, cuando te dicen que va a haber 80 kilómetros de hora por 80 kilómetros por hora de viento, mejor no salir, ¿no? Y luego un pluviómetro, pues es para medir las precipitaciones, no solamente la lluvia, pero también la nieve, ¿no? Para saber qué tanta nieve se ha caído y generalmente se habla en milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos al año 700 milímetros de agua que caen, pero repartidos en pocos meses. Entonces, por eso ahorita está lloviendo tanto. Y qué bueno. Muy bien. Entonces, hablamos un poquito de meteorología, es decir, la ciencia de la atmósfera. Entonces, algo muy importante que hay que tener en la mente es que la única fuente de energía en nuestro planeta es el Sol. Y no hay de otra. Ajá. Luego lo transformamos de varias maneras el Sol, pero es gracias al Sol que crecen las plantas y es gracias al Sol que la atmósfera se va a calentar más o menos fuertes, dependiendo de varios factores. Es lo que digo aquí, el Sol es la única fuente de energía para la atmósfera terrestre, o sea, y también para todo el planeta. Pero esta energía no se reparte de igual manera sobre el planeta. Y vamos a ver por qué. Hay tres razones. La espesor de la atmósfera, el eje de rotación de la Tierra y también el tipo de superficies que reciben las radiaciones. Entonces, el espesor de la atmósfera. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un lindo dibujo. A la derecha tenemos el Sol y el planeta. Y se dan cuenta ahí con las flechitas que para llegar al Ecuador, la verdad, el Sol es casi directo, ¿no? Por eso al Ecuador, pues, hace calor, ¿no? Pero no Y es en los plana la Tierra. polos, ¿mande? Pero que no es plana la Tierra. No, en este caso vamos a considerar que está redonda. Y luego en los polos, para que el rayo de sol pueda llegar, tiene que atravesar más atmósfera. Por eso se calienta más difícilmente los polos que el Ecuador. Esta cuestión no está muy importante aquí porque, de hecho, porque está rotando la Tierra sobre su eje, la atmósfera también está un poquito más espesa en el Ecuador. Entonces, eso compensa un poquito el asunto. El asunto más importante ahí de la diferencia de calentamiento del Sol sobre la atmósfera es por justamente el eje de rotación de la Tierra. Entonces, si saben, bueno, aquí en el Sol, en el centro tenemos el Sol y el planeta Tierra que gira alrededor del Sol. ¿Cuánto tiempo necesita para dar una vuelta al Sol nuestro planeta? ¿Quién me dice? Un año. 364 días, punto 25. Sí, exactamente. Entonces es un año, ¿no? Cuando da toda la vuelta. Una revolución es un año. Entonces empezamos en invierno aquí. Lo que pasa es que el eje de rotación no está vertical, está inclinado de 23 grados. Entonces, en invierno,
Y cuando hablo de invierno, hay que pensar en el invierno que hay en Europa o en Estados Unidos cuando hace frío. Aquí no cambia tanto el invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cerca del Ecuador. Pero aquí arriba, pues no llegan tantos rayos de sol en esta parte de arriba. Y sobre todo, el día es más corto, ¿no? Hay que imaginar que nuestro pequeño planeta Tierra ahí da una vuelta cada día. Entonces, solo tiene eso de sol y tiene todo eso de sombra. Así que por eso hace más frío en invierno. Pero en el sur, en Argentina, por ejemplo, ahí sí tienen más calor ellos, porque ahí llegan los rayos de sol más directamente, o más directamente, y además tienen más tiempo de sol en un día, en 24 horas. Y es el contrario cuando estamos en verano. Entonces, eso por esta cuestión de tener un eje inclinado, por eso tenemos varias temporadas en un año. Como les decía, en el caso de Oaxaca, como estamos cerca del Ecuador, y de hecho en el Ecuador eso no cambia mucho, casi es lo mismo todo el año, justamente porque todo el año más o menos tenemos el mismo tiempo de sol que de noche. Ajá. Luego, cuando hablamos de solsticio, si quieren lo podemos recordar aquí. Un solsticio, ¿alguien sabe qué quiere decir solsticio? A ver, alguien, a la de tres. Cuando es el día más largo o más corto, ¿no? Exacto, sí. Ajá. El solsticio de invierno el solsticio de verano es el 21 de junio. Entonces, el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es el día más corto en el norte y más largo en el hemisferio sur, y es el contrario acá. Y luego equinoccio, pues equinox viene de equi, de como que igual, ¿no? Equitativo y equidistante. Entonces quiere decir que es el mismo tiempo de día que de noche. Entonces es el 31 de marzo en primavera y entonces el 31 de septiembre para el otoño. Luego, algo que va a impactar fuertemente el tiempo es la superficie que va a recibir las radiaciones del Sol. Que vimos el Sol atraviesa todo el espacio, atraviesa la atmósfera, pero en algún momento va a pegar con algo. Entonces ahí tenemos un dibujito. Nos dice que la mitad del Sol llega a la Tierra. Ajá. Quiere decir que la otra mitad, como que una parte rebota sobre la atmósfera y se va al espacio. El 16% como que se pierde en la atmósfera. El 26% rebota sobre las nubes. Entonces tenemos como la mitad que llega a la Tierra, ¿no? A la Tierra o al mar, ajá, a la superficie, digamos. Y de ahí hay un 3% como que rebota. ¿Eso qué nos va a afectar? Entonces, es que hay zonas que van a acumular más calor que otras. Lo típico es la diferencia entre la tierra y el mar. No sé si ya fueron a la playa. Cuando es mediodía en la playa, ustedes así felices llegan a la playa, caminan y la arena está súper caliente. Y van al mar y el mar está como a, no sé, ponle 26 grados, vamos a decir, ¿no? En la noche regresan y pues se dan cuenta que ahorita sí la arena está fría, pero el mar, pues el mar sigue igual, sigue a 26 grados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es que la arena, sobre todo la arena, cuando le pega el sol, como que se calienta mucho. Pero una vez que ya el sol no le pega, ahí va a perder mucho calor y rápidamente pierde todo el calor. Es el diagrama que tenemos aquí. Es que ahí viene en francés, el sol es el suelo. Entonces, en el suelo, la temperatura del suelo, ahí son los meses. En enero está frío, luego en verano se calienta y luego en invierno se vuelve frío. Pero el mar casi es la misma temperatura. Entonces, eso va a hacer que vamos a tener diferencia de temperatura entre el mar y entre la tierra.
Y eso nos va a generar muchos cambios luego en nuestra atmósfera, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí tenemos un mapa que es un poquito de resumen de todo eso. Es el mapa de de qué tanto calienta el sol sobre el continente americano. Entonces, cuando es muy oscuro, quiere decir que el sol calienta mucho esta parte, y cuando es azul es más frío. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que vemos que en el extremo norte y extremo sur está bastante frío, digamos. ¿Por qué? Pues lo que decíamos al principio, ¿no? Porque el ángulo con el cual pegan los rayos del sol y además el espesor de la atmósfera hace que llegan poca energía, los rayos del sol llegan con poca energía. Luego, vemos que ahí casi se pueden, órale, casi se pueden ver todas las cadenas de montaña. ¿Por qué? Pues justamente por lo mismo, la espesor, pues siempre que subimos, pues la espesor de la atmósfera se va a hacer más chiquita. Y generalmente en las montañas hay poca vegetación, sobre todo aquí en los Andes. Ajá. Es más como rocas. Entonces, por eso aquí es donde el sol calienta muchísimo más que, por ejemplo, en esta parte donde está la selva amazónica. Entonces, dependiendo de en qué latitud te encuentras, en qué altura te encuentras, si es una montaña o no, dependiendo de qué hay en la superficie de la Tierra, el sol va a calentar más o menos este lugar. Muy bien. Entonces, hablamos del sol, ahora vamos a hablar de la atmósfera. Entonces, la atmósfera es donde la energía del sol se va a propagar, como que se va a difundir ahí por toda la atmósfera. Y pues hay que ver la atmósfera como una batalla entre dos fuerzas. O sea, las moléculas del aire están en equilibrio entre dos fuerzas. Cada una de las moléculas de aire se quieren, no se llevan bien, o sea, se quieren alejar una de otra. Es un gas, ¿no? Cuando abren la botella de gas, pues todo el gas se va, ¿no? Es lo mismo con la atmósfera, un gas. Son moléculas que se mueven y lo que no quieren es pegarse, así que se van refurciendo. No sé si se dice así. Se van más lejos una de otra. Y en contra de eso tenemos la fuerza de gravitación, que hace que pues todas esas moléculas no se van al espacio, porque si no, sin gravitación, pues ya se irían todas al espacio. Por la fuerza de gravitación se quedan ahí todas. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que en la parte más baja es donde las moléculas van a ser lo más concentradas. Y cada vez más que subimos, vamos a encontrar cada vez menos partículas de aire. O sea, el propio peso de las partículas que están muy arriba, en las termosferas, mesosferas y todas esas esferas, todo el aire que está ahí arriba, está poniendo presión sobre las moléculas que están abajo. Así que las de abajo, pues, no tienen de otra y tienen que convivir un poquito más cercano. Y ahí dice, eso hace que 50% de las moléculas de aire están en los 500,000 primeros metros, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un corte de la atmósfera, y lo que nos interesa es la parte de abajo, que se llama la troposfera, que es donde realmente todos los fenómenos del tiempo se están llevando a cabo. Primero podemos ver la temperatura. Si se dan cuenta, en rojo viene la temperatura, y vemos que cada vez que subimos, la temperatura se enfría. Hasta llegar a menos 56 grados. Me van a decir, pero ¿por qué se enfría si nos acercamos al sol? Pues lo que pasa es que el sol, cuando decimos que el sol calienta, ¿qué calienta el sol realmente? Pues el sol calienta cada una de las partículas del aire. Entonces, si tenemos muchas partículas y el sol le está calentando, pues tenemos más calor. Cada vez que vamos a subir, las partículas se van a ir cada una más lejos de una de la otra. Y entonces, aunque el sol nos está pegando, al final esas partículas no nos están calentando a nosotros tan eficientemente.
Luego hay muchos cambios ahí y la verdad no sé por qué cambia tanto, pero seguramente hay cosas químicas que pasan ahí. Lo que quiero decirles eso es que lo que nos importa son los 10 primeros kilómetros de la atmósfera, donde ahí se están desarrollando todas las nubes, etc. Muy bien. Luego, ¿qué pasa entonces cuando tenemos nuestra capa de aire y que se está calentando? Pues ahí les puse la fórmula, pero es algo muy intuitivo. Todos sabemos que el aire caliente, ¿qué hace el aire caliente? ¿Sube o baja? Sube, tío Pascal. Sube. Sube, exactamente. ¿No? Ya les pasó dormir en unas camas ahí de niño, uno abajo, otro arriba, y el de arriba sí tiene calor, ¿no? O también los globos aerostáticos, eso hacen. Ellos tienen son un globo, le calientas el aire adentro ahí con el gas y ellos suben. Entonces, PV es igual a NRT, pues eso quiere decir, cada vez que la temperatura va a aumentar, el volumen va a aumentar. Entonces, va a ser menos denso el aire caliente, entonces va a subir. Entonces, algo que hay que recordar es que el aire caliente es más ligero que el aire frío. Y entonces, solo se necesita una diferencia de 1 grado o 2 grados para que una burbuja de aire en el suelo se pueda desprender y empezar a subir en el aire que está a lo menos 1 grado o 2 grados más frío. Eso es el aire. Tengo un pequeño video ahí. Pero a ver, tengo que... No sé si lo van a ver. A ver, déjame. Voy a poner eso y compartir mi pantalla. Es lo de la convección. Ajá. Ahí para entender bien. Aquí estamos calentando. El aire sube, se calienta, sube, se enfría y baja. Ajá. Porque obviamente, pues todo lo que sube tiene que bajar. Ahí no hay de otra, ¿no? Eso es nuestra atmósfera. Ahí está el espacio afuera. No se puede ir a otro lugar el aire, ¿no? Como dijimos, por la gravedad. Así que cada vez que sube, tiene que bajar en algún lugar del mundo. Ok. ¿Y eso? ¿Qué nos importa eso? Pues eso hace que vamos a tener viento, vamos a tener desplazamiento de aire. Porque entonces, como la temperatura, vimos que el sol no pega lo mismo de manera homogénea en toda la atmósfera, pues vamos a tener un lugar más caliente que el otro y eso va a hacer que el aire caliente va a subir. Si el aire sube, pues hay menos presión. Es una zona de baja presión, que se dice depresión en meteorología. Y el aire frío va a caer, entonces nos va a poner más presión y eso se llama un anticiclón. Entonces, si tenemos una zona de alta y otra de baja presión, ¿qué es el viento? Pues el viento es nada más que el movimiento de aire que se desplaza de una zona de alta presión a la de baja presión. Y más grande tenemos una diferencia de presión entre los dos, más fuerte será el viento. Y ahí, si entienden eso, pues ya entendieron todo. Ya nos vemos la próxima semana. No. Hay otras cositas más que tenemos que ver. Así que ahí tenemos una esquema muy simplificada. Sabemos que en el polo hace frío, entonces ahí está el frío. Y en el ecuador hace calor. Así que uno de manera muy simplista puede decir, muy simplificada, perdón, puede decir que aquí en el ecuador sube el aire caliente, se va hasta el polo y aquí baja porque ya está frío y nos regresa por aquí, ¿no? Pero no está tan cierto. Lo que pasa más bien es eso, es que son diferentes movimientos así que se van haciendo alrededor de todo el planeta Tierra. Y aquí les tengo un video bien chido que les voy a enseñar. Entonces no importa mucho el sonido. Aquí vemos el sol calienta más el ecuador que los polos. Ahí ven la atmósfera como no está bien redonda, ¿no?
Entonces, uno, si lo simplificamos al máximo, decimos que el aire caliente del Ecuador sube, va a los polos y baja. Pero eso es demasiado simplificado. Lo que pasa en realidad es que son varios núcleos, ahí creo que van a aparecer, así, son varios núcleos que van cambiando. Ajá. No sé si escucharon hablar del Gulf Stream, no sé cómo se dice en español. El Gulf Stream es una corriente de aire en La corriente del Golfo. la corriente del Golfo. Ajá. Es una corriente de aire que está muy alta en la atmósfera, a más de 10 milímetros, donde el aire corre a 200, 300 kilómetros por hora. Ajá. Y son esos tubitos que vemos. De hecho, hay varios stream. Ajá. Entonces, si viajas en avión y de casualidad ese día está más bajita, se sube el aire, se va hasta allá, a los polos. Y entonces sí se crean varias celdas así. Y esas celdas sí, siempre son las mismas. Hasta tienen sus nombres, que no me acuerdo. Pero también hay algo muy importante que está pasando aquí, es que nuestro planeta gira. Está girando sobre su propio eje. Y entonces ahí es donde se nos va a complicar todo. Si no girara, estaría bien fácil hacer predicciones del tiempo. Pero, cómo gira, se van a dar cuenta que todas esas flechas, o sea, en lugar de dar una vuelta así como lo estabas haciendo al principio, cómo está girando, se va desviando un poquito todo, el aire. Si se dan cuenta, eso se llama el efecto Coriolis. El hecho de girar es un poco, o sea, hay que imaginarse un poquito cómo funcionaría si lo tenían en la mano, ¿no? Giras algo que tiene líquido arriba, entonces el líquido que está arriba, como gira así, pues se nos va a ir de este lado. Y como gira así, se nos va a ir de este lado. No sé si logro explicarme. Ajá. Pero lo importante es que hay una diferencia entre el norte y el sur, o sea, cada uno se va en contra. Uh-huh. Este aire que al lugar de subir, como el planeta se nos va hacia la derecha, se nos va por ahí, pues al momento de regresar como que se va por aquí. Ajá. También al lugar de subir, como el planeta se nos va por acá, pues se nos va a mover de este lado. O sea, no sé si me explico, es un poco complicado esa parte. Y al final eso tenemos, lo que tenemos son las corrientes de aire. O sea que cuando... ¿Cómo, Leslie? Perdón. Así. O sea que cuando llega al Ecuador cambia de sentido o algo así, ¿entendí? Exacto, en el Ecuador, sí, ahí tenemos vientos bien especiales. Hay corrientes de aire bien especiales que, o sea, si quieres navegar siguiendo el Ecuador, está bien difícil. Ajá. Bueno, eso es una imagen, ¿no? Pero de repente, no, sí, de hecho es por la física misma, en el límite de Ecuador es cuando las corrientes van cambiando de sentido. Uh-huh. Sí. Entonces, si se dan cuenta, pues eso hace que todo el aire en la atmósfera se está moviendo, pero nunca se mueve en línea recta. Siempre va a ser así como giras, ¿no? ¿Cómo se dice? Espirales. Unas espirales. Ajá, siempre se va a hacer así. Y vamos a ver qué son esas espirales, porque significan algo. Uh-huh. Está bonito este videito. Ok. Entonces, esas espirales, ¿qué son? Ajá. Les recuerdo, dijimos que una zona de baja presión es una depresión. Eso es fácil de recordar. Y una de alta presión es un anticiclón. Ahí no sé por qué lo llamaron así. Entonces, en el hemisferio norte tenemos eso. Las alta presión siempre van a girar en el sentido de un reloj. Ajá. Así. Y el aire que está en una depresión, o sea, un aire en baja presión, va a girar en este sentido. Uh-huh. Así que si en un mapa ven que el aire está girando así, quiere decir que están en una zona de alta presión. Uh-huh. En el hemisferio sur va a ser el contrario. Uh-huh. El anticiclón va a girar así
y la depresión va a girar en el sentido de un reloj, de las hojas de un reloj. ¿Sí? Luego, lo que les decía, ¿no? Si entienden que el aire caliente está más ligero que el aire frío, con eso entendieron todo. No es tan cierto, falta un detalle que estamos viendo acá, que también el aire caliente sube, pero cuando sube va a pasar algo, es que la humedad que se encuentra en esta burbuja de aire se va a condensar, se dice. Ajá. El aire siempre, siempre tiene agua adentro, aunque no se ve, no se siente. No son gotitas, es realmente moléculas de agua. Les digo, lo más seco que puedes tener en un desierto, vas a andar en 50, 60% de humedad en la atmósfera. Y lo que pasa es que cuando sube el aire caliente, se va, entonces esta agua se va a condensar y se va a crear pues las nubes, básicamente. Es lo que vemos aquí abajo. Tenemos la Tierra que está aquí. Entonces el rayo del sol va a calentar más que todo la Tierra. Digamos que a lo mejor todo lo verde es un bosque, pero aquí adentro cortaron todo el bosque. Entonces, cuando el sol pega sobre la Tierra que está desnuda, se va a calentar mucho más este suelo que el bosque, porque la energía no se disipa. Entonces se nos va a crear una burbuja de aire caliente, va a subir esta burbuja y llegando a cierto nivel, donde la temperatura del aire alrededor tiene una temperatura bien definida, entonces todas nuestras moléculas de agua se van a condensar y van a aparecer entonces una nube. Entonces, no sé si se dieron cuenta que de repente ciertos días ven unas nubecitas que se llaman unos cúmulos y todos están exactamente al mismo nivel, parecen que están sobre un vidrio, ahí se ven. ¿Por qué? Porque justo el aire subió y llegó a otra capa de aire que está más fría. Ajá. Entonces, el hecho de enfriarse de repente hace que se nos va a condensar entonces el agua. Eso de la condensación se ven cuando toman una ducha caliente sobre el espejo, se forman gotas de agua. Entonces la humedad del aire, de todo el aire que está en la sala, en el baño, cuando toca el espejo, que está frío el espejo, se condensa y entonces se hace una gotita. No sé si tienen claro algunas dudas o preguntas ahí. Aquí les voy a leer. El aire puede contener una cierta cantidad de humedad bajo la forma de vapor. O sea, vapor no es como el vapor que sale de la boca, ¿no? Es un término, así que quiere decir que es aire invisible. Ahí dice invisible al ojo y mano. Más caliente es el aire, más vapor puede contener. A partir de eso, una masa de aire que se enfría ve su cantidad de vapor que puede contener disminuir, lo que induce la condensación del vapor bajo la forma de gotitas de agua. Y mientras se quedan abajo de un micrómetro, perdón, esas gotitas, se forman nubes, o sea, las propias nubes, por la corriente de aire, y eso es lo que usamos en parapente, tratamos de usar esas corrientes de aire caliente que suben. Esas gotitas no se caen todavía porque están re chiquititas. Cuando ya se hace cada vez más grande la nube, pues están demasiado grandes las gotitas y ahí es cuando se caen y entonces empieza a llover. Luego, eso entonces es lo que pasa cuando tenemos una atmósfera que no se mueve, pero vimos que la atmósfera pues se hacen un montón de espirales, el aire se está moviendo por todos lados, ¿no? Y entonces eso nos va a crear perturbaciones. ¿Y qué perturbación qué quiere decir? Es cuando dos masas de aire de temperaturas diferentes se encuentran. Y entonces ahí hay conflicto. Entonces hay dos casos. Primero, lo que se llama un frente. Ahorita vamos a ver el frente frío, que aquí conocemos bien en México. Pero existe también el frente caliente. ¿Qué es eso? Es cuando digamos que nosotros estamos aquí en una zona de aire frío
y llega, no sé, a lo mejor del Pacífico, una masa de aire más caliente. Como el aire caliente sube, lo que va a pasar es que se va a deslizar sobre el aire frío. Entonces, eso que implica es que si estamos aquí, lo primero que vamos a ver son nubes de altura, que se llaman los cirrus, ¿no? Que son como hilos así, muy altos, muy altos. Eso lo vamos a ver a lo mejor en la mañana. Más tarde, a mediodía, pues vemos esos cirrostratus o cúmulos, como que se está poniendo un poquito más gris ahí, pero muy alto todavía, ¿no? Y de repente ahí acá ves más nubes y en la tarde ya vemos que está todo negro y empieza a llover. Este fenómeno no pasa muy seguido aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos rodeados de montaña, aquí en la ciudad de Oaxaca. Pero pasa muchísimo en Francia, donde vivo. Y entonces uno ya puede predecir, dice, ah, no, pues ahí mira, está llegando el frente caliente, ¿no? Lo que más nos importa aquí en México y que nos da más problemas es el frente frío. Pues aquí estamos en México, donde siempre hace calor, pero viene desde el norte, desde pues, el polo norte, básicamente, aire frío. Ajá. Eso pasa en invierno. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como el aire frío está más pesado, pues va a actuar como una cuña ahí para levantar este aire caliente. Entonces, a comparación del otro, donde está bien suave, como que el aire caliente va subiendo al otro, ahí sí no, va a ser más violento el asunto. ¿Y qué vamos a ver? Pues de repente, muy rápidamente, lo que va a pasar es que nuestro aire frío nos va a crear lo que se llaman unos cumulonimbus, así. Y ahí, como todo este aire se enfría de repente, ¡pum!, nos cae un montón de agua. Entonces, por eso siempre en el reporte de tiempo que hacen en la tele, hablan de los frentes fríos, hasta nos van contando, ¿no? El frente frío 12 está llegando, el 13, etcétera. Porque pues pueden ver que desde Estados Unidos está bajando un montón de aire frío. Y la verdad, la geografía ayuda mucho porque ahí están las planicies muy grandes de Estados Unidos y el aire, o sea, directo del polo no hay nada que lo puede perturbar hasta pasar por el Golfo de México y pegar ahí en Veracruz. Ahorita lo vamos a ver. Hay un súper video ahí que encontré que les voy a enseñar acá. Entonces, me voy a quitar el sonido. Y ahí nos explica. Vamos a quitar esto. Ya. Ahí ven, viene de Estados Unidos el aire frío y cuando llega el aire caliente aquí, pues así, ahí nos explica el señor, ¿no? Que el aire frío llega, entonces hace como una cuña y todo este aire caliente pues tiene que moverse, se mueve por arriba y eso hace que entonces toda la humedad se va condensando. Y ahí es lo que le quería decir, ahí es como un boulevard, ahí es una autopista para que el aire frío pueda llegar, llega hasta aquí, en el mar casi no se va a calentar ahí y toda la lluvia se nos va a quedar aquí en Veracruz, Tabasco y todo eso. Y es donde ahí se hace más las precipitaciones más fuertes. Ahí ven que están las montañas ahí. Nosotros estamos atrás aquí está como nuestra Sierra Norte, estamos atrás nosotros. Entonces, en Veracruz, Tabasco, ahí cae un montón de agua, pero nosotros en Oaxaca por lo menos nos salvamos, ¿no? Todo se queda atrás de la Sierra Norte. Ajá, es un poquito la misma foto. Y de hecho, eso es una consecuencia del cambio climático que he leído últimamente. Es que lo que está haciendo es que siempre, ¿no? Desde siempre hay aire frío que va bajando, subiendo. O sea, el aire frío no se para en el polo norte, ¿no? Se va bajando, subiendo, etcétera. No sé si se acuerdan, este año hubo mucho, mucho frío en Texas. O sea, eso sí fue excepcional, pero ya se va a volver cada vez menos excepcional. Es que el frío extremo va a bajar
A lo mejor algún día el frío extremo podría llegar, no sé, al DF, quién sabe. Ajá. Y eso es consecuencia del cambio climático, es que esos frentes fríos van a bajar cada vez más fríos y cada vez más bajos. Y aquí algo interesante también es que ven que el aire, el único lugar donde se puede ir es por el istmo. Ajá. Ahí por la ventosa, ahí es cuando les toca ahí unos vientos bien chidos. Sí. Ya. Ok. Seguimos. Ok. Pero, entonces, para resumir, ahí les tengo esos 3 dibujitos. Vimos frentes calientes, frentes fríos, pero hoy, y de hecho aquí en Oaxaca, como les decía, tenemos montañas que nos protegen de esos frentes. Entonces, generalmente, si llega un frente caliente del Pacífico, pues se queda en la Sierra Sur, ¿no? Del lado de la playa. Cuando llega un frente frío del norte, pues se queda del lado de Veracruz. Porque está lloviendo. Pues, lo que pasa es que es una lluvia, hay 3 tipos de lluvia. Ajá. Y aquí Oaxaca es típico por tener lluvias convectivas. Ajá. ¿Qué es eso? Pues, como les comentaba, ahorita estamos en temporada de lluvia, es decir que por los movimientos de aire tenemos aire húmedo, más húmedo que el que tenemos en temporada de secas, ¿no? En enero, febrero. Ahorita tenemos aire más húmedo. ¿Y qué pasa? Es que en la mañana tenemos sol y este sol calienta, 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 calienta. Nos calienta todo el valle y eso se ve, ¿no? Todos los días se ve que por la tarde se están creando cada vez más nubes y cuando ya se carga demasiado las nubes, empieza la lluvia. Entonces aquí tenemos lluvias más que todo convectivas. Otro tipo de lluvia es cuando hay relieve. Entonces es típico de lo que les cuento de Veracruz, por ejemplo. Cuando viene aire, pega contra la montaña, se queda toda la lluvia de este lado de Veracruz o Tabasco y del lado de Oaxaca ya está todo seco. En los Andes es típico de eso. Todo Chile está lleno de agua, siempre está lloviendo. Hay regiones donde está lloviendo absolutamente todos los días. Pero del otro lado es el súper desierto, ¿no? No hay nada. Eso pasa donde hay muchas. Lo mismo con la Himalaya. En India tenemos el fenómeno de muson, donde llega mucho aire caliente y húmedo, y llega sobre el Himalaya, ahí cae muchísima agua, y del otro lado tenemos todo el desierto, que se llama desierto de Gobi, Mongolia y todo eso. Está como todo plano y seco. Y lo que vimos también cuando hay 2 frentes que se encuentran, entonces eso pasa en donde hay cosas planas. Y cuando el aire está muy caliente y el otro está muy frío, pues ahí es donde se empiezan a hacer los tornados ahí que se ven en Estados Unidos, ¿no? Ahí en estas planicies muy grandes de Kansas, ahí llegan las 2 frentes y ¡pam! Ahí empieza entonces los remolinos súper violentos. Muy bien. Entonces, eso era para hablar de la meteo en general. Ahorita vamos a hablar más de qué pasa realmente cuando estamos en la montaña. Porque el clima de montaña como dice, las montañas son catalizadores de los fenómenos climáticos. Es decir, que aceleran su formación, o sea, el tiempo puede cambiar más rápidamente y puede cambiar de manera más drástica, ¿no? Amplía sus consecuencias. Entonces, hay varias características del clima de montaña. Primero, el contraste fuerte entre la noche y el día. Es decir, en el día puedes tener muchísimo calor y en la noche puedes tener mucho frío. Porque eso, pues les comentaba, ¿no? Que cuando decimos que hace calor, ¿por qué hace calor? Pues porque es el sol que está calentando las moléculas de aire. Entonces, si estamos muy altos, hay pocas moléculas de aire y eso ahí me ha pasado en los Andes, ahí estuve haciendo unos proyectos ahí,
y estás a 4000 metros y te lo juro que el sol te quema. Tienes que ponerte un sombrero y todo, tienes calor, te quema y nada más pasa una nube, o sea, de repente ya el sol ya no te pega directamente y tienes frío, pero realmente tienes frío. Entonces, te pones la chamarra, te la quitas, te la pones, te la quitas, ¿no? Eso porque, pues, porque las moléculas de aire no son ellas que hacen como un efecto de tampón, ¿no? O sea, no hay cambio. O sea, ¿te recibes el sol o no lo recibes? O sea, ¿tienes mucho calor o tienes frío? Y eso es lo que experimentan los astronautas que están en el espacio, ¿no? Ellos si ven el sol, pues están a 200 grados. Si están en la sombra, están a menos 200, ¿no? Más o menos, no sé cuánto es. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso ellos. En la montaña es un poquito lo mismo, no tan extremo, pero es algo así. Entonces hay que tener cuidado en la montaña. No es porque tienes calor ahorita que en una hora no vas a tener frío. Luego hay un contraste dependiendo de la orientación. Si estás del lado sur de la montaña, entonces el sol te va a pegar todo el día. Pero si estás del lado norte, pues vas a tener sombra casi todo el día. Luego, en las temporadas, pues tenemos verano cortos y caliente en la montaña y inviernos más largos y más fríos. Y lo más importante, sobre todo, es que se agravan los fenómenos meteorológicos. Así que si sabemos que en el valle va a llover, pues puede ser una tormenta, o sea, mucho viento y se transforma en nieve. Y vimos que mucho frío más viento te da aún más frío, ¿no? Entonces, por eso cuando hay mal tiempo que está previsto, pues no los vamos a jugar y mejor nos quedamos en el valle, ¿no? Y los inviernos pues son particularmente rigurosos y por eso hay muchas cumbres que todavía en el Himalaya sobre todo no hay ascensiones invernales porque pues sobre todo no tienen mucha oportunidad, ¿no? Hay gente que se queda en el Himalaya ahí durante 5 meses para tener nada más 2 o 3 días de buen tiempo para poder hacer la ascensión, ¿no? Entonces, hoy en día con todos los modelos matemáticos y sobre todo las máquinas que pueden calcular súper rápidamente todo lo que pasa en la atmósfera, te pueden decir muy precisamente cómo va a ser el tiempo para 1 o 2 días o 3 días. Pero bueno, como cambia muy rápido, a lo mejor no les va a dar tiempo de subir a la cumbre. Ajá. Ajá. Sí, aquí es lo que les comentaba antes, ¿no? Cuando subimos, la densidad del aire va disminuyendo. Entonces, los rayos del sol tienen menos partículas de aire para calentar. Entonces, la temperatura del aire, muy bien. Entonces, hay varios fenómenos típicos de las cadenas de montaña. Es lo que les comentaba. Cuando llega un aire caliente y húmedo, pega contra una montaña, no tiene de otra que de subir, así que se va a enfriar y al enfriarse, toda la humedad que se contiene en este aire se va a, se me fue la palabra, a condensar y entonces va a empezar a llover. Por eso generalmente tenemos montañas, de un lado está muy húmedo y del otro lado está completamente seco. A ver, ya. Luego, ¿qué podemos decir con esto? Puede producirse un efecto de ondas. Ajá. Cuando viene el aire, pega contra la montaña. Qué bonito dibujo, ¿eh? Y entonces, pues el aire es un fluido. Así que si esta parte pega, si la parte de abajo pega contra la montaña, pues la de arriba también, ¿no? Hay que imaginar que pues, es una capa realmente que se va a mover. Ajá. Y entonces, esta capa se va a subir, va a bajar. Pero luego, por la velocidad que tiene, va a volver a subir y bajar, y subir y bajar. Y es lo que se ve en esta foto. Ajá. Cada vez que va a volver a subir, pues como el aire se enfría, se condensa y vuelve a bajar. Se vuelve a subir y se condensa y baja. Y así tenemos esas líneas. Quiere decir que el aire viene de aquí, baja, sube ahí donde está la nube, baja donde no hay nube, sube donde está la nube y baja y etcétera.
Aquí también tenemos un fenómeno aquí un poco excepcional. Normalmente es solo una nube que se llama una nube lenticular, que está creada por el aire justamente, que sube aquí y que baja. Pero ahí como tenemos varias capas de aire con varias temperaturas, cada una de esas capas se va a, a condensar a una altura distinta. No sé si les han tocado, no, aquí no sé dónde podríamos ver este tipo de... Tiene que ser una montaña como aislada, donde hay bastante viento y viento constante. Pero bueno, algo que todo eso era como teoría para entender un poquito qué está pasando en nuestra atmósfera. Lo que eso nos interesa es realmente, ¿y ahora qué hago con esta información? ¿A qué me va a servir? Pues gracias a eso vamos a poder entender un poquito más qué está pasando y ver un poquito las previsiones del tiempo. Entonces, en Internet hoy en día hay muchísimas páginas de fuentes privadas. Básicamente, ¿cómo hace la gente para saber cuál va a ser el clima, el tiempo de mañana, si va a llover o no? Pues en todo el planeta hay un montón de estaciones, meteorológicas. Cada estación está, no sé, checando la temperatura, la humedad, el viento, etcétera, ¿no? O sea, hay que imaginar, en toda la Tierra hay miles y miles de esas estaciones. Creo que en México hay como 600, algo así. No, no hay muchas, ¿no? Pero en otros países, en Europa hay muchísimas. Y luego también hay modelos matemáticos. Esos modelos dicen, bueno, yo sé que si aquí hace tantos grados, de este otro lado, por experiencia, sabemos que al otro día va a llover y etcétera, ¿no? Entonces, por todos los datos que se pudo generar, hay matemáticos muy inteligentes que hacen sus modelos que permiten predecir. Entonces, si hoy en día, ahorita mismo, tenemos esta temperatura en Oaxaca y que está lloviendo y con tanto viento y que el viento viene también de este lado, sabemos que mañana va a pasar eso. Básicamente, así lo hicieron. Entonces, modelos hay varios modelos. Y entonces hay muchas páginas que están usando modelos. Entonces, cada región más o menos tiene su modelo favorito. Y entonces por eso de repente el Apple te da la aplicación directamente en tu celular, pero no sabes qué modelo está usando, a lo mejor está usando uno para Japón, pero aquí estamos en México, entonces no va a estar tan buena la información. Entonces lo que les recomiendo mucho es esta página, que a lo mejor hay otras, ¿no? Pero una página que te enseña varios modelos. Eso vamos a ver de una vez. Aquí. Entonces tienes MeteoBlue. Lo bueno es que vas poniendo aquí, estamos en Santiago Comaltepec, ahí está en la Sierra Norte. Vamos a escoger mejor Oaxaca. Aquí a la derecha. Entonces, no sé si se acuerdan de niños, pues te decían previsión a 3 días. 7 días era así chingón y te decían, no, pero a lo mejor dentro de 7 días tenemos el 80% de que sí va a ser así o el 60%. Pero hoy en día, ¿cómo tienen modelos cada vez mejores? Y sobre todo computadoras que pueden hacer un montón de cálculos. Hoy en día podemos tener previsiones a 14 días. Entonces ahí te dice más o menos, no te dice mucho, ¿no? Te dice la temperatura máxima, la mínima, las precipitaciones, los porcentajes de chance de tener precipitaciones. Por ejemplo, nos dicen que a lo mejor sábado nos vamos a librar. Puede ser. Ahí sabemos que miércoles, la próxima semana, pues sí nos va a tocar lluvia otra vez. Pero bueno, aquí está la incertidumbre. Es bastante grande. Aquí está enorme la incertidumbre, ¿no? Más bien es ¿qué tanto va a llover, perdón. Aquí nos estás diciendo, hoy va a llover entre 5 y 10, ¿no? Y tenemos 95% chances, a ver, pues sí, está lloviendo. Aquí nos dicen, a lo mejor podemos llegar mañana a 10 milímetros también y tenemos 75% de chance de que llueva. Entonces, pues sí, hay mucha suerte. Pero lo que nos interesa realmente cuando vamos a la montaña es, ya me lo perdí, la previsión, ahí van a previsión, multimodel. ¿Y aquí qué vemos?
aquí que vemos, cada una de las líneas representa un modelo. Ajá, les dije que hay varios modelos que existen en el mundo. Entonces nos dice más o menos, en promedio, qué podemos esperar, ¿no? Pues podemos esperar que a las 6 de la mañana estemos entre 16 grados. Pues se ve que está muy aislado, no vamos a tomar en cuenta este rojo. Vamos a quedarnos entre 14 y 16 grados. Pues la verdad, con eso yo es suficiente para lo que voy a hacer. Saber que estaremos entre más o menos 15 grados, pues está perfecto. Y sobre todo lo que nos importa son las precipitaciones. Ahí cada color nos indica un modelo. Y por ejemplo, ahí vemos que viernes, pues todos los modelos están de acuerdo. A las 6 va a llover. Así que ya podemos apostar mañana que a las 6 a ver si llueve o no. Lo que no sabemos bien ahí es si va a llover a las 12 o a las 4, a las 16. 12 es mediodía, 16 a las 4. Como que ahí no están todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí. Pero lo que está importante también es que va a llover, pero bien poquito. Ajá. Si se dan cuenta con hoy en día, eso es todo eso de lluvia, esa es la cantidad de lluvia. Mañana va a llover, pero va a ser poquito. Entonces, a lo mejor puede ser algunas lluvias muy puntuales, ¿no? A lo mejor va a llover en volcanes, pero en el centro no va a llover. El sábado que vemos, pues solo un modelo nos dice que va a llover bien poquito, así que pues yo también ahí le apostaría que el sábado va a estar bueno el clima. Y ahí tenemos un poquito lo mismo, pero con dibujitos. Y aquí están los nombres aquí científicos de los diferentes modelos. Entonces, lo importante de tener esta cuestión de modelos es que estamos viendo si los diferentes modelos están de acuerdo o no. Es eso realmente que nos importa y que nos indica si realmente podemos confiar o no en la previsión que nos están haciendo. Aquí están viendo la dirección del viento. Ahí sí, pues nadie está de acuerdo, ¿eh? Eso siempre es lo mismo. Es que está muy, muy difícil poder indicar la dirección del viento. Que nada más entre el centro de Oaxaca y Sachila, pues el viento puede ser en direcciones diferentes. Pero no nos importa a nosotros mucho. Cuando queremos salir a caminar o a un cañón, lo que nos importa es saber, ¿va a llover o no va a llover? ¿No? Es lo único que queremos. Y algo muy importante, entonces también, si tenemos una salida prevista para el fin de semana, es ir viendo cada día de la semana cómo va evolucionando la previsión. Ajá. Aquí tenemos solo 3 días. Aquí lo podemos cambiar. Lo puedo poner a 6 días. Digamos que queremos salir el próximo lunes. Ahí estamos diciendo, no, pues mira, el lunes yo creo que hay poca chance de tener lluvia. Por ejemplo, este modelo no llega hasta el lunes. Ahí nos dice lluvia, lluvia, sol, nubes, sol, nube, sol, nube, sol, nube. O sea, la verdad no están de acuerdo. Lo importante entonces sería de hoy, mañana vamos a volver a checar, el sábado checamos, el domingo checamos y ver realmente cómo se ha comportado. Si vemos que hay 2, 3 modelos que nos están, que están diciendo, si se cambia en lluvia, por ejemplo, también se cambia en lluvia y eso se ponen como de nubes, pues quiere decir que sí, hay mucha suerte, mucha chance de que nos va a llover. Entonces es importante ir también viendo la evolución para ver si está evolucionando hacia el sol o hacia la lluvia. Entonces, esa página de Meteoblue a mí me gusta mucho para eso. Luego tienes esos mapas meteorológicos. Ahí les invito a ir a checar. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí el viento. ¿Dónde hay mucho viento? Aquí no hay mucho viento. Aquí, miren, en La Habana, sí, ahí se está poniendo más viento. Aquí se está haciendo un remolino, ¿no? Ya. Ahí le puedes cambiar, ¿quieres ver? No, mejor quiero ver las nubes. Ahí te va diciendo, no me va a haber nubes. Ahí vas a cambiar el día. El viernes habrá nubes por acá. O sea, hay un montón de cosas que ahí puedes ir jugando. Ay. Cada quien con sus juegos, ¿no? Muy bien. Y luego también hay páginas gubernamentales
la de la Conagua. A ver si llegamos ahí. Y ahí, pues, son importantes, sobre todo cuando hay ciclones que entran, por ejemplo, para tener la información así casi día a día. Algo interesante que vi apenas son los frentes fríos que hubo durante el año. Entonces, ahí, porque pueden ir a pronósticos, pero no está tan sexy como el que vimos de Meteo Blue. La climatología. Entonces, ahí puedes ver, por ejemplo, el resumen para saber cuántas lluvias hubo este año y cosas así, ¿no? Que de repente dicen, no, sí, este año sí ha llovido mucho, pero la verdad uno ni sabe. Le da la impresión, pero a lo mejor no ha llovido tanto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo las lluvias de 2011. Estamos en enero. Ya sabemos que, por ejemplo, aquí Oaxaca, pues en la Sierra Norte sí estuvo lloviendo mucho en enero, por ejemplo, y nos enteramos nosotros. Llovió un poquito acá. Ahí tienes enero y puedes cambiar. A ver, ¿dónde lo cambias? 21. Aquí, acá, nada más. Febrero. Febrero sí estuvo bien seco. Aquí también bastante seco. Y ya, abril sí. Estuvo lloviendo por ahí, ¿no? Y si quieres realmente los datos, pues ahí los puedes descargar. Y, no sé. No sé, qué pena que no está aquí el Oliver, porque el Oliver tiene en su casa, recupera toda el agua de lluvia. Y normalmente con una temporada de lluvia buena, es decir, con 600, 700 milímetros, ya puede almacenar agua para toda la temporada seca. Entonces, por ejemplo, a él sí le interesa saber realmente qué tanto ha llovido. O si no, abre su reserva de agua y él se puede enterar más fácil que nosotros, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas o preguntas acerca de esto. A ver. ¿Qué les tengo acá? Solo les digo gracias por su atención. Y ya, básicamente. Así, esos son fuentes, pero sí, era casi todo en francés. Y ya. No sé si tienen algunas dudas, preguntas, comentario, anécdota del clima, de la meteo. Pero sí, hoy en día las previsiones son increíblemente precisas. A 3, 4 días, una semana más o menos, pero por lo menos sí te da buenas ideas. No sé si va a llover o no. Muy bien. No sé si no tienen... Ajá.